Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Reciban un cordial saludo en esta nueva mañana, aquí aguantando frío un poquitito desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Estamos transmitiendo en vivo desde Uniminuto Radio, estamos en el 14:30 AM, acuérdense, también desde el dial, para quienes nos quieran escuchar a través del podcast de la emisora, y pues estamos en las redes sociales de Facebook y de YouTube. Contamos hoy con este programa del narratorio, con la línea de Tejiendo Sociedad desde España. Vamos a hablar de diálogos, experiencias y posibilidades en niñeces y juventudes. Y entonces para ello tenemos invitadas de primera categoría, obviamente desde España. Y para eso pues también contamos siempre con el equipo técnico y con el apoyo de Dana Céspedes de la Fundación CINDE, que desde Manizales nos está acompañando y siempre es aquí nuestra líder en estos procesos de ejercicios de investigación, proyección social internacional. Danita, qué gusto volverte a ver. ¿Cómo está por allá la situación en Manizales? No, bueno, Héctor, un abrazo. Siempre es un placer volverlos a saludar a ti y a todo el equipo de Uniminuto que nos posibilita estas cooperaciones para poder traer temas tan interesantes como los que hoy tenemos. Aquí en Manizales frío, como es de costumbre, octubre y noviembre son meses muy fríos de mucha lluvia, pero bueno, estamos bien, que es lo importante, y hoy muy contenta de poder traer, por supuesto, desde la proyección de la revista latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Tejiendo Sociedad desde y justo para trabajar la reconstrucción de identidades de género en jóvenes en comunidades de videojuegos, con 3 autores, que hoy vamos a tener 2 aquí, pero con 3 autores que posibilitaron esta investigación y que hoy queremos traer sobre la mesa, que son Nuria Alabaut, Fátima Gómez y Francisco José García. Francisco José no va a poder estar con nosotros, pero sus compañeras sí estarán acá. Perfecto, y precisamente están pues aquí en las cámaras también. Entonces pues queremos principalmente y primero que todo pues saludar a Fátima Gómez, ¿no? Es doctora en sociología de la Universidad del País Vasco, es licenciada en ciencias políticas y sociología en la Universidad de Deusto, y pues también actualmente es profesora en la Universidad eh, en sociología precisamente en la Universidad Europea de Valencia y coordinador de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales e IP del Grupo de Investigación en Género e Innovación Social. Y pues la trayectoria que tiene es bastante amplia como investigadora de temas de migración laboral, diversidad generacional, género, estudios en valores y especialista en metodología cualitativa. Doctora Fátima, de verdad que es un placer contar con usted. Muy buenos días. Cuéntenos un poquito de usted y luego le damos la palabra a Nuria. Bueno, buenos días, como encantada de estar aquí con vosotros, de compartir este espacio, ¿no? de práctica y de comunicación social. Y bueno, qué deciros de mí. Creo que, Héctor, bueno, muchas gracias por la presentación. Como has dicho, bueno, yo soy doctora en sociología y he trabajado en la Universidad Europea en Madrid y en Valencia. Llevo años investigando, empecé con migraciones, ¿no? Laborales y tema de las trayectorias, y poco a poco, bueno, pues la sociología es muy transversal, es muy amplia, vamos creando equipos según se transforma la sociedad. Siempre me ha interesado también el rol de los jóvenes, ¿no? En migraciones también, jóvenes, los jóvenes en las empresas, luego la diversidad de género. Y cuando he venido aquí a Valencia, pues bueno, he encontrado un grupo de trabajo que hemos creado
primero hicimos un grupo solo de juventud, pero queríamos meter esta parte de innovación socioorganizacional con Nuria, profesora Nuria, y el profesor Fran, muy especialista, Fran, en inteligencia artificial y comunicación. Pues hemos hecho un tándem y empezamos a trabajar este tema de videojuegos, ¿no? Desde sociología, marketing, comunicación. Y tengo que decir que como socióloga y quizá también como la más senior de este grupo de investigación, pues bueno, nunca había jugado yo a videojuegos, pero estoy siempre muy implicada en el tema de las sociabilidades, ¿no? Este cambio de las sociabilidades, el online, el offline y, como veremos en nuestra conversación, el tema de la identidad, cómo se transforma, ¿no? Por la sociabilidad, cómo se crean identidades. Y en eso estamos, además de bueno, otras temáticas que trabajamos a nivel más macro. Como soy especialista en metodologías cualitativas, pues también soy transversal en este grupo a la hora de hacer las investigaciones con el aporte metodológico. Y Nuria es nuestra experta en videojuegos, porque también ella es jugadora, yo solo con mis hijos, ¿no? Ya la entiendo mucho más y creo que es muy importante que tengamos este diálogo y sobre todo así, ¿no? Con nuestros hermanos y hermanas de vuestros países podemos mejorar estas identidades y este mundo de nuestros jóvenes. Y ya me he enrollado mucho, gracias por darme este espacio. Claro que sí, Fátima. Bueno, me encanta que hagas esa precisión de que Nuria también está inserta en este mundo del videojuego. No me lo imaginé, la verdad. Sí, No me lo sí. imaginé así tan cercano. Y bueno, darle la bienvenida también porque además de que es gamer, no sé si ya eres super gamer, Nuria, pero bueno, si es gamer, es profesora, doctora en el Departamento de Empresas de la Facultad de Economía de la Universidad Europea de Valencia y sus principales líneas de investigación incluyen la realidad virtual, los videojuegos, la publicidad en game. Creo que En esta trayectoria Ya está. para Sí, ya poder, estás. Qué pena, Danita, es que te congelaste un momentito. Si puedes volver otra vez a presentar a Nuria, qué pena. claro que sí, no hay problema, gracias por avisarme, ¿no? Que además de tener esta inmersión como gamer, también es profesora, doctora en el Departamento de Empresas de la Facultad de Economía de la Universidad Europea de Valencia y sus principales líneas de investigación incluyen la realidad virtual, los videojuegos, la publicidad in-game, la identidad de género y la cultura organizativa del sector TIC. Entonces, bueno, tenemos un abanico aquí muy importante para poder abordar el tema que hoy queremos poner sobre esta discusión. Entonces, Nuria, bienvenida una vez más. Muchas gracias, Fátima y Nuria, por aceptar esta invitación. Y al aire queremos decir que estamos en total solidaridad con toda la comunidad española por lo que están atravesando en este momento en el país. Muchas gracias, Dana. Bueno, buenos días a todos. Gracias a ustedes, sobre todo, por darnos este espacio para proyectar nuestro trabajo, a la revista CINDE en este caso, también por publicar nuestro artículo que tanto esfuerzo, pero también tanta pasión tiene detrás. Y sobre todo también a la radio, a este espacio radiofónico que nos está dando esta oportunidad de llevar lo escrito a un ámbito más oral, ¿no? Bien, pues desde mi punto de la intervención, tal y como ha dicho Fátima, ella, junto con Francisco José García y yo, hemos realizado investigaciones de manera conjunta. En lo que a mí respecta, al ser doctora en marketing, pero tener la especialidad en comunicación y nuevas tecnologías, de alguna manera me ha permitido comprender mejor distintos aspectos. Me ocurre lo mismo que a mi compañera Fátima. Somos tan multidisciplinares que podemos abarcar diversas áreas y de alguna manera convergemos en cuanto a la juventud. Creemos que la juventud, la niñez, debe tratarse en todos los ámbitos sociales, en cualquiera de sus formas. Y bueno, estoy muy agradecida de nuevo por esta oportunidad
Nos gustaría también hacer énfasis en que los videojuegos, yo por la parte que me toca de jugadora, siempre me han gustado, pero pese a que hemos realizado investigaciones que tienen de por medio ámbitos o algún tipo de tinte, ¿no? Que toca desde las comunidades en videojuegos hasta la creación de identidades o quizás cuán violento puede ser un videojuego y cómo se puede transmitir a la vida real de un jugador o un gamer. Siempre tratamos de ir más allá, de hecho queremos proyectar nuestras investigaciones más allá y ojalá que este tipo de charlas, de narrativas nos ayuden a ello. Héctor, micrófono cerrado. Ya me di cuenta. Gracias, Danita. Nos suele ocurrir siempre aquí que estamos con ese tema de estar pendiente de la entrada, la salida, y a veces se nos olvidan activar los micrófonos. Y bueno, entonces, disculpas, vamos a hablar de algo que me parece que es muy interesante. Están hablando de los videojuegos en un mundo contemporáneo bastante caótico, y digo bastante caótico porque el tema de las identidades están en juego ahí, ¿no? ¿Qué se está viendo? ¿Cómo se están generando diferentes dinámicas de observación y de asumir roles también por parte de las juventudes, ¿no? Y de las personas que interactúan con estos juegos? En el artículo que más adelante van a hablar y que publicaron precisamente en la revista Cinde, están haciendo alusión precisamente de ello. Entonces yo quiero ir con una primera pregunta que tiene que ver con ese tema asociado a la identidad, y son esos patrones de comportamiento que se observaron en la elección de los personajes, o lo que se denominan los skins, y que se alinean o difieren del género de los jugadores. ¿Y qué implicaciones tienen que ver estos con la construcción de identidad de género? Porque es que hay un tema bastante crucial, y es cómo se ve el rol de una mujer, cómo se ve el papel, el género de mujer, cómo se ven otros géneros dentro de los videojuegos, y los estereotipos ahí empiezan a jugar muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, quisiera que entrásemos un poco en ese calor de la conversación, hablando de ese punto. Entonces, no sé. Claro. Quizás Fátima, quizás puedes comentar un poquito acerca de cómo se construyen las identidades. Bien, bueno, como comentabas, Héctor, ¿no? Este es una de las prácticas que intentamos observar en este entorno. Nos encontramos ahora mismo en este cambio de las identidades de género, ¿no? En el que se encuentran múltiples definiciones de estas identidades de género en el mundo online, con toda su problemática. ¿Qué ocurre entonces cuando vamos con los jóvenes o los jugadores entran en esta identidad offline? Quiero resaltar que como hemos trabajado con cualitativo, ¿no? Entrevistas, los grupos de discusión, pues lo que vamos a encontrar siempre son unos discursos todavía un poco contradictorios. Esto es, la identidad no es un freno a la hora de jugar a videojuegos. Es más, en el videojuego hay una posibilidad de expresar con estos skins nuevas identidades, es decir, o identidades ocultas que en otro entorno, ¿no? Por ejemplo, puede ser, como comentaban algunos a veces, podría ser en el instituto, en el grupo de amigos, tú estás muy marcado y no sacas esa identidad. Por lo tanto, se abre un espacio de eso que hemos llamado reconstrucción, porque tampoco están construidas claramente de identidades de género e incluso más allá. Es decir, cuando tú coges una skin o un avatar, a veces no está tan claro ni qué tipo de género o si es humano, pseudohumano, ciber, ¿no? Entonces ahí, bueno, se expresaba que no se tiene tantas restricciones a la hora de decidir, bueno, si yo soy chico, cojo chica, transgénero, etcétera. Ahí no estaría tanto la problemática y es donde se está abriendo. Pero sí que luego, más allá, estamos en un mundo en el que hay una sociabilidad y entonces esto tiene ciertas consecuencias. Y ahí entraría en juego el tema de los estereotipos. No es que un videojuego como una realidad virtual construya, que también, ¿no? Luego lo veremos, estereotipos en los jugadores, sino que ya están allí fuera. Entonces, a veces es difícil por las reacciones y las interacciones que se crean.
como podéis ver en el artículo, no, pues a veces comentaban, ¿vale? Yo no tengo dificultad, no sé, siendo chico, cogiendo una skin chica, porque lo que me fijo son en sus características como el personaje, si me gusta el personaje. Pero luego hay gente, ¿no?, que te dice, ¿qué haces siendo una skin? ¿Por qué te comportas así? Y hay unas consecuencias que pueden frenar esa apertura a veces hacia esas nuevas construcciones o visiones de las identidades. Pero, insisto, hay contradicciones, ¿no?, entre los discursos que nos hemos encontrado. Entonces, hay una apertura. ¿Y por qué llamamos reconstruir? Por eso mismo, muchas veces tampoco es algo que se hace conscientemente, sino que cogemos una skin que no tiene que ver con nuestro género identificado real y vamos trabajando algunas características de ellas y la gente se siente bien, ¿no? Siendo chico, chica, chique, no sé, transgénero, eso, cambio también de etnia, cambio de personaje y me siento bien. Pero luego todo esto tiene unas consecuencias y también podemos ver más adelante, Nuria, ¿no?, cómo son esos skins, no siempre se puede elegir y también ahí entra ese juego de estereotipos. No sé si, bueno, podemos Hay hablar sobre esto, ¿no? hay Sí. unas citaciones claves en el artículo, por Ajá. ejemplo, se habla ahí de que estas comunidades virtuales juveniles se constituyen en unos espacios de libre expresión que generan sentimientos como de pertenencia y facilita que todos puedan ser como quieren ser. Pero cuando yo iba como adentrándome en el artículo, empezaba como que lo iba leyendo y iba a la realidad, porque a mi alrededor hay mucha gente que está en la dinámica de gamers o de jugadores. Y por ejemplo, en ocasiones veo a mi pareja que ve a un influencer que es gamer, pero que está ahí literal como 24 horas o mucho tiempo, hasta 7, 8, 9 horas, y de pronto está inmerso en un personaje. Yo, mientras leía el artículo, me cuestionaba mucho, bueno, ¿cómo hacer para que jóvenes o adolescentes, de pronto con una edad menos madura, puedan adentrarse allí, tener esos procesos de libertad de expresión, pero ir a la parte de la vida social en sus cotidianidades y en su sociabilidad ya no de lo virtual, sino de lo real, y de pronto descolocar esas libres expresiones identitarias que tenemos ahí? Bueno, pues nuestra parte también encontramos que a lo largo de las conversaciones, de los discursos que se generaban en lo que comentamos en los grupos de discusión, esto salía a la superficie. De hecho, gran parte de los participantes dejaron entrever que ellos mismos seguían, como comentabas, streamers, a influencers y demás, que jugaban a videojuegos y seguían de alguna manera esas corrientes. No obstante, de alguna manera sacamos una pequeña conclusión, aunque no creo que no está dimensionada en el artículo, pero ciertamente las empresas, los desarrolladores de videojuegos, las empresas que sponsorizan a los videojuegos y demás, también son abanderadas de este tipo de prácticas. Es decir, deberían las empresas promover que sean los videojuegos espacios, entre comillas, seguros, para que las personas desarrollen esas identidades y que sean suficientemente valientes y capaces como para externalizarlas a su vida real. Entonces, nos encontramos aquí ante una dualidad, encontramos lo que la sociedad espera de nosotros y lo que queremos hacer. Creemos que queda mucho camino por hacer, que la sociedad está evolucionando, pero la tecnología evidentemente evoluciona más rápido que nosotros, por lo que no va a ser un cambio que va a ocurrir ya, pero comprendemos que la generación que viene a continuación, no hablamos de generación Z como en el artículo, sino quizás la generación alfa, que sería la siguiente, ya va a tener todo esto más interiorizado y no va a estar tan supeditado a lo que dice un influencer, un streamer, una empresa, tú tienes que ser así o tienes que ser de la otra manera. Bueno, pero aquí vienen varias cosas que me parecen muy interesantes en lo que están mencionando. Y es, dentro del artículo se menciona, por ejemplo, que más del 60% de los gamers son generalmente hombres y apenas un 30 y algo por ciento son mujeres. Ahí hay una diferencia de género en la aceptación y acercamiento a este tipo de prácticas, ¿no? Y obviamente hay una influencia bastante grande que el mercado lo sabe,
acerca de qué público está llegando y cómo influenciar sobre ese público para que se generen ciertas dinámicas que obviamente tienen que ver con el mercado. Entonces, cuando hablamos del tema de la identidad y la construcción de identidades, que una cosa es la identidad real en el mundo analógico en el que vivimos y otro la realidad virtual en la cual se hacen las inmersiones de estos ejercicios, vienen las problemáticas, ¿no? Y entonces ahí viene todo el tema de esa construcción de identidad que muy bien preguntaba Ana. ¿Cómo logran o qué han logrado reconocer de esa influencia tanto en género masculino como en género femenino en las participaciones que se desarrollan dentro de los ejercicios con las construcciones de identidades? A mí me hacía alusión la película esta de Jumanji, qué pena mencionarla, pero es que tiene que ver, o sea, una persona que llega a entrar en el rol y en el papel de una mujer o viceversa, ¿cierto? O en el papel incluso de un animal. Entonces, aquí hay unos temas bastante complejos que quizás en la sociedad, en la vida analógica, entran a jugar. ¿Qué pasa ahí con esos dos géneros, con hombre y mujer, teniendo en cuenta las tendencias de participación en los juegos? Claro, creo que has dado en la clave, ¿no? Aunque ahora ya estamos revisando datos y hay mayor implicación de mujeres también en videojuegos, sobre todo de nuevas generaciones, no está tan claro, ¿no? Hay una línea que precisamente es querer entrar en un mundo masculinizado, como en otros entornos, tiene las barreras. Entonces, las chicas, una vez que, ¿no? Desde género femenino, lo que hemos visto, que traspasan como esa primera barrera, pueden entrar, y una vez que entran los gamers, digamos que ese espacio empieza esa parte que decíamos de práctica más libre, no exenta también de vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje, pero yo creo, y sobre todo quizá ya en los nuevos jugadores, porque ahora estamos viendo en la nueva generación, se diluye de una manera. Tú entras ahí como jugadora, eliges tu juego y si cuando una vez que estás inmerso se pierde ya, ¿no? El estar identificándote con un género, pero sigue habiendo esa barrera de cómo poder entrar. Y esto que nos lleva a que también veíamos, ¿no? Que los dispositivos en los que se juega, esto Nuria sabe más, mencionado más, son distintos. Por ejemplo, mujeres juegan a videojuegos, pero a veces que dicen, bueno, pero no me meto tanto en las comunidades, ¿no? O vamos a crear nuestra propia comunidad. ¿Y qué ocurre? Que entonces replicamos esas prácticas que tenemos en el mundo online. ¿Cómo se puede romper? Bueno, siempre estamos aquí también desde las universidades. Hay una parte educacional en valores, ¿no? Que por supuesto tiene que ir acompañando a estos cambios en las sociabilidades, en las formas de ocio por las que entra la tecnología, porque la tecnología no es neutral. Y en esa educación pues se tiene que transmitir, por ejemplo, a partir también de no solo los videojuegos como espacios de ocio, sino ir poniendo estos videojuegos, ahora no me sale la palabra que estoy hoy, que utilizamos, Nuria, los que estamos trabajando ahora, juegos para el aprendizaje. Ah, vale, Serious Games. Sí, eso, Serious Games, en los que es más fácil trabajar valores y luego esto se va a transmitir, ¿no? Si tú trabajas en los Serious Games una serie de comportamientos, de valores, de espacios de inclusión, seguramente vas consiguiendo estas prácticas e introduciéndolos también en el juego real que estás haciendo. Entonces, no es fácil a tu pregunta, Héctor, porque la apertura está en que una vez que la gente está en los juegos y los jóvenes se descubren reconstruyendo esas identidades o eso, sintiéndose de repente en un género o en un transgénero que nunca hubieran pensado y sintiéndose bien, y entonces pueden comprender más la realidad, ¿no? Que sucede fuera, o incluso quien ya está en otras identidades puede jugar ahí sin que sea prejuzgado, pero efectivamente, si la mayoría, que todavía sigue la mayoría, son jóvenes, la industria no va a cambiar tan fácilmente, porque la industria está para vender.
Y luego hay una cosa que percibía muy claramente, ¿no? Que tiene que ver también con este movimiento woke del buenismo que nos decían ellos. Cuidado cómo se hacen esos cambios en la industria, porque a veces nos decían, lo habéis podido leer en el artículo, creo, ¿no? Vale, sí, están haciendo mucha inclusión, ¿no? Cambian el personaje, ahora tenemos personajes Son LGTB o LGTB. personajes de otras razas, pero es como, se nota mucho y igual la calidad del juego o por qué están haciendo esto. Entonces es que los jóvenes son muy listos, ¿no? Y Ujú. están muy atentos. Entonces, bueno, diría, educación, ir entrando también en esos otras aplicabilidades de los videojuegos, ¿no? Como estos Serious Game y bueno, seguir investigando ahí, porque por ejemplo lo que salía en nuestros grupos es que claro que hay estereotipos, muchos de género, obviamente, pero los propios chicos se dan cuenta, y esto también es bueno, ¿no? Porque una vez que se dan cuenta no se sienten bien. Ellos a veces reflexionan y dicen, guau, es que pasaba esto. Y es esas mismas sociabilidades a veces ponen el freno más de lo que nos pensamos. Por ahí iría un poco. Si me permite, bueno, Sí. Claro, si me Nuria, sí. permites hacer un inciso, simplemente un poco cogiendo el hilo de lo que estaba comentando Fátima, evidentemente la educación tiene que ser la base, pero educación hablamos en el sector, en cualquier institución educativa, pero también un poco en casa, ¿no? La sociedad, la cultura debe evolucionar hacia la realidad y es decir, la nueva sociedad, podríamos llamarla así, pero también las empresas, y las empresas no lo hacen con ello. Todas las empresas que se dedican a este mundo lo que quieren es, como comentaba mi compañera, quieren vender, comercializar, se comprende, pero tampoco debemos incrustar a personajes de manera forzada dentro de narrativas, porque lo que hacemos es generar el efecto reverso, es decir, que exista más odio hacia lo que se supone que deben abrazar, como ocurre pues con videojuegos, como voy a mencionar alguno por si The Last of Us, o videojuegos como Tomb Raider, en el que tenemos protagonistas en los que son mujeres y claro, muchos jugadores hombres a los que están acostumbrados a jugar a este tipo de videojuegos de acción más masculinizados, se encuentran ante que no pueden cambiar de género, ni de skin, ni de personaje, se encuentran frustrados, por lo que esto también es una llamada de atención y debería llegar a estas investigaciones no deberían quedar en la academia, sino trascender más allá hacia lo que es la generación de videojuegos. Hacia la industria, claro que sí, Efectivamente. porque es como que también su compromiso con la construcción de sociedad más allá de la mercantilización o digamos que el tema capitalista del consumo. Yo estaba como revisando también asuntos en el artículo como que los grupos con los que ustedes trabajaron hicieron sesiones de forma presencial. Y a Cierto. mí esto me causó como intriga porque yo dije, ok, ellos están en una dinámica de construcción de identidad o pensando en que pueden hacer ejercicios de lo que tal vez ellos pueden, digamos que como manera de su puesta en escena dentro del mundo de los gamers o videojuegos, entrar en unas dinámicas entre yo elijo cómo ser, cómo me veo, qué me pongo, bueno, las cosas como que construyen su propio avatar, pero ya cuando van al ejercicio de estudio, ustedes están de forma presencial y yo quería preguntar por esta curiosidad que me nace, si eso cambió un poco el escenario de lo que ustedes realmente querían investigar, porque una cosa es ser no sé, un ejercicio de investigación en donde todos están virtuales, incluso con sus personajes, no sé si pudieron hacer esos ejercicios, y ya llevarlos a lo presencial siendo yo, siendo Dana Céspedes como soy, físicamente, como me veo y como me expreso, que podría ser muy diferente a cuando estoy en Grande Fauto o en un partido de fútbol que no sé, soy Iniesta o soy otro, o en el dios de la guerra y entonces ahí soy una maga o algo así. Entonces, ¿cómo pudieron abordar este proceso? Bueno, si quieres empiezo yo. Sí.
La verdad es que en el proceso no encontramos esa dificultad. Los grupos de discusión funcionaron bastante bien como espacio en el que yo creo, y esto pasa mucho, ¿no? En el cualitativo también, siempre que das la voz, bueno, la gente empieza a sentirse protagonista y creo que fueron bastante realistas. Lo que sí sucedió, eso que por eso se ve después en los discursos, estas contradicciones, que muchas se les abrieron ahí mismo, ¿no? Por ejemplo, en los grupos de chicos, lo que está diciendo, empezábamos a hablar y, por supuesto, cuando comentabas, bueno, ¿crees que hay actitudes sexistas? Ellos en principio ponen el foco sobre la industria, ¿no? Sobre el videojuego, no sobre ellos mismos. Y a partir de ahí sí que íbamos descubriendo, ¿no? Hay que tirar un poquito del hilo y dejarles, pero bueno, alguna vez habéis oído algo, por ejemplo, ¿no? Porque una cosa es lo que estás jugando y lo que sucede alrededor, que es ahí donde encontramos también muchos comportamientos que sí pueden ser estereotipados. Y a tu pregunta, Dana, sí que ahí estaban reflexionando, ¿no? Bueno, es verdad que yo a veces he cogido este skin, pero luego he cambiado porque esto en los grupos de chicos, ¿no? Un colega me comentó, oye, ¿qué haces con este? Bueno, estos comentarios que habéis visto, o que ellos mismos, bueno, de una manera muy natural, le digan a otro, ¿no? Y ahí hay comportamientos sexistas. Alguien coge una chica, una skin, y se vuelve a repetir en el lenguaje que ellos utilizaban, esto lo cuentan y salen, ¿no? Pues no sé, expresiones como, bueno, vaya tipazo tienes, o no sé qué, o como qué fuerza te vemos. Y ahí sí que en los grupos había momentos de reflexión. Y en el de chicas sí que costaba más, ¿no? Situarles en cuál era su rol o su relación, sobre todo con los videojuegos. Yo creo que ahí sí que tenían una reflexión. Es verdad que nosotros, bueno, para los videojuegos todo el mundo se identificó en género binario, pero luego sí que se vieron diferencias y algunas personas, ahí lo que dice Dana, ¿no? Quizá a la hora de hablar de los skins o los juegos que ellas estaban allí, sí que vimos, bueno, que podían tener otra especie de identidad. En conclusión, no funcionó mucho mejor de lo que pensábamos, pero sí que se crea, también es parte de la metodología del grupo de discusión, bueno, no sabes, ¿no? Hasta dónde va a llegar y propias reflexiones, y ahí salían sus contradicciones o sus pensamientos, o decir, bueno, es verdad esto, ¿no? También en comportamientos violentos. No, yo no soy violento, pero luego, alguna vez he tirado algo, ¿no? También estas cosas, o alguna vez he pegado un grito a mis padres cuando entraban y me cortaban esto, o he insultado o no he insultado, pero he tenido que parar a alguien que insultaba. También, aparte de género, bastante comunidad LGTB, ¿no? Donde había que trabajar, o alguien que se identificaba más por esa parte. Entonces, por eso el cualitativo es bueno, porque levanta velos ocultos, ¿no? Que no lo podemos tener en un cuantitativo, que luego nos haría falta, pero es esta manera también de acción-reacción que sucede en los grupos. Sí, y también es cierto que lo que percibimos era que en los grupos de discusión, claro, tuvimos grupos tan solo de chicos, masculino, femenino y un mixto. Entonces, percibimos que se comunicaban de distinta manera y comunicaban de distinta forma, porque nosotras teníamos las mismas preguntas, teníamos el mismo guión, pero a la hora de comunicar, por ejemplo, ¿qué opinas acerca de este tipo de skin? ¿Qué opinas de la participación de mujeres, ¿no? En videojuegos, etcétera? Los hombres tenían unas opiniones, pues quizás más vehementes, mientras que las mujeres, cuando estaban solas, es decir, en el grupo exclusivo de mujeres, se convirtió en cierto modo en un espacio de discusión y de reclamación de espacio. Ellas lo que transmitieron en muchas ocasiones era que a veces escribían o tenían un nickname de hombre o neutro para que no fueran criticadas en un espacio de juego, o incluso en comunidades como Discord se hacían pasar por un género neutro o un hombre para que no hubiera esa crítica. Teníamos también una jugadora de eSports, entonces tuvimos esa perspectiva de cómo era tratada
en este ámbito. Mientras que cuando se juntaban todos en el mixto, hubo más silencio. Y de algún modo esto representaba la realidad. Era como era un experimento, un microexperimento de la sociedad real, cómo se comportan en espacios reales. Y ahí sí que notamos que tuvimos que tirar más del hilo para poderles hacer hablar e interactuar entre ellos, porque por sí solos, cuando estaban los chicos, hablaban y bueno, de cualquier manera, como les venía en gana y decían todo lo que se les pasaba por la cabeza, mientras que, bueno, las mujeres también, pero quizás en una manera más reflexiva, ordenada o, no sé, contrariadas por la situación. Y en el mixto se comprobaba que los hombres no querían decir exactamente lo que veían y las mujeres tampoco querían expresar por completo porque tenían miedo a lo que se puede decir, mientras que era un espacio seguro y se hizo constar esto, pero nos encontramos ante esto. Además, les dijimos que si no querían identificarse por su propio nombre, les dábamos unas etiquetas y podían escribir un nickname o un nombre que quisieran para estar más seguros. Y algunos lo hicieron, otros no. Por si, bueno, un poco responde a... Claro, aquí deja algo muy interesante en la observación, ¿no? Yo estaba pensando en Colombia qué pasaría al tratar de armar grupos focales para poder empezar a hacer un ejercicio semejante. Y yo decía, bueno, aquí podríamos tomar en la universidad donde trabajo un grupo muy semejante al que ustedes hicieron, 25 estudiantes por equipos, bueno, no sé. Pero aquí hay unas diferencias bastante interesantes, por ejemplo, en clases sociales, en niveles educativos. Esos temas generarían quizás unas diferencias bastante marcadas también en la forma en que se asume el rol dentro del videojuego y cómo se dialoga o se discute posteriormente acerca del mismo en cuanto a la participación que se tuvo en él. Entonces, mira lo que estaban comentándonos, que me parece muy, muy interesante, y es que definitivamente las personas, una cosa es estar detrás de la cámara tapado por un avatar y otra cosa es decirlo con el rostro al descubierto, ¿no? Entonces, las diferencias son abismales. Hubo también de pronto diferencias presentes por proveniencia, por lugares, por condiciones incluso socioeconómicas de los participantes que hayan sido evidentes y que quizás nos den pistas acerca de esas realidades sociales que a veces están ocultas. Bueno, pues te contesto primero. A ver, tenemos que poner la investigación en su contexto y ciertamente, como habéis podido leer, nosotros lo hemos hecho con alumnos de nuestra universidad. La Universidad Europea es una universidad privada. Esto ya marca en cuanto a esa variable que es central, ¿no? En los estudios de clase social. También nuestro contexto, incluso, ¿no?, entre España y Latinoamérica, en este tema también vemos unas diferencias. Entonces, nuestros grupos, en este sentido, no preguntamos nada económico o algún dato que nos pudiera ayudar porque y era bastante homogéneo. Bueno, presumimos que es homogéneo por estar en este contexto de la universidad. Pero y tampoco vimos diferencias pues, en acceso, por ejemplo, a un tipo de juegos, ¿no? Lo que podrían costar, algo que podría marcar esto de por qué yo juego algo más. Más bien son las trayectorias diferenciadas que vimos, es en qué momento podían acceder y si sus familias eran o no jugadoras, no sé, ¿no? Esta era otra variable. Y en las chicas otra vez había una diferencia de género en el sentido de que casi todo el mundo que había empezado a jugar a videojuegos lo había hecho en familia o con algún primo o con algún padre, ¿no?, de la generación millennial incluso, y a los chicos enseguida les regalaban o compraban estos juegos o una Nintendo o una Switch, mientras que ellas decían a nosotros nada, ¿no? Aquí lo que podríamos ver es ese estereotipo que ya viene de fuera de
de hecho hablaban así en ocasiones, había una, no sé si en esta parte del artículo tratamos, pero me acuerdo muy bien de la frase, dice, yo siempre veía que los regalos, ¿no?, a mis hermanos, mis primos, eran estos juegos, y a mí nada. Y no sé quién el día de mi comunión me regaló, creo que era una Nintendo. No recuerdo quién, decía la chica, pero eso me marcó. Entonces, no hemos encontrado esas diferencias de clase, insisto en las de género, pero sí que puede ser una variable a estudiar a la que debemos ver de valores, ¿no?, mezclando otros, claro, otras provenientes los grupos de discusión. Sabéis que los grupos de discusión como metodología tampoco conviene mezclar, tendríamos que hacer esas diferenciaciones porque si no el discurso se diluye. Bueno, grupos de discusión son focus groups, no es discutir porque sí. Pero mi intuición en el tema de videojuegos es que no sé si, o sea, la clase, más que la clase social, creo que serían las trayectorias educativas, ¿no? Los que, o sea, y de comportamiento, lo que podría marcar lo que estamos trabajando aquí de estas identidades y comportamientos en torno a ser más o menos tolerante, que al final es esto, ¿no?, en esta reconstrucción. Y no tanto el tema de clase social si trabajamos con universitarios o que fueran de otra universidad en el contexto español. Pero es un buen elemento, ¿no?, siempre tener el punto de clase social. Pero justamente puede ser que los videojuegos en esto sea un factor democratizador o homogeneización, de homogeneizar. Pero es una hipótesis. Yo quiero interpelar ahí algo con Nuria también, y es que, bueno, está uno en la dinámica como joven o adolescente, en el marco de lo que uno puede llegar a generar en el mundo virtual, y lo más cercano es la familia. O sea, lo más cercano, Cierto. porque todos juegan es en su casa, y creo que existe, tal vez en los países orientales, sí existen como lugares muy grandes donde la gente va, hasta edificios completos donde la gente va a jugar para no estar en su casa, pero creería que en lo más global los jugadores juegan es en su casa, en sus habitaciones, y lo más cercano es el entorno familiar. ¿Cómo pudo o cómo evidenciaron ustedes en la investigación con estos estudiantes que podían ser aceptadas las dinámicas de identidad en sus propios hogares? Porque puede ser que son lo que más se marca es quienes empiezan a ver, no sé, yo entro al cuarto, veo a mi hijo jugando y veo que en el juego es una niña, y de pronto le quiero preguntar algo, o es una mujer o es un monstruo, y de pronto como madres nos preocupamos y podemos decir, no, pero usted ¿por qué está haciendo un monstruo y con, no sé, una metralleta o por allá matando cosas? O empiezan a generarse preocupaciones, restricciones, prohibiciones. ¿Cómo pudieron identificar que ellos podían ser incluso reales con sus familias sin que se afectara el proceso que estaban también, digamos, ahí determinando en sus cotidianidades? Porque vi que de pronto en la pandemia pues se agudizó un poco más el tema, porque había unas condiciones de encierro que permitía que los jóvenes y los adolescentes podrían tener dinámicas de sociabilidad que no se podían tener en la pandemia, pero que después, cuando salimos de pandemia, pueden, digamos, determinar otras cosas. No sé si las dos son madres o, Sí, bueno, sí, tienen no, hijos yo cercanos, no, pero pero Fátima sí. bueno, yo No no, obstante, pero ¿cómo lo identificaron? ¿Cómo no lo vieron obstante, allí? sí, me encantaría hacer una aportación a este respecto porque nosotros veníamos de realizar una previa revisión de la literatura hacia dónde vienen y hacia dónde van los jóvenes. Entonces teníamos como una base previa y a partir de ello creamos los guiones y comenzamos a preguntar acerca de aspectos tan simples como ¿cuándo comenzasteis a jugar a videojuegos? ¿Cuál fue el factor desencadenante? Y los factores desencadenantes siempre son en el ámbito familiar. Y además, cuando comienzan a jugar, aquí en España al menos, han comenzado a jugar a videojuegos en una época muy concreta, en la comunión. En la comunión, cuando toman la comunión, era muy curioso, pero es el regalo que todos pedían. Una videoconsola, un juego, algún tipo de dispositivo para jugar. Entonces, era un desencadenante y a partir de ahí, pues lo que comentaba anteriormente mi compañera, pues padres, madres, amigos, tíos se iban uniendo
hasta que llegaban a crear esas comunidades de alguna manera. Sí que es cierto que la pandemia afectó mucho a este aislamiento, ¿no? Social, yo creo que de todos, más allá de los videojuegos, pero ellos incluso lo encontraron, podríamos decir, como una salida, ¿no? Lo encontraron como una salida a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y sí, puede resultar quizás un poco, no sé, yo diría asustar a las personas que son desconocedoras de videojuegos, ver a tu hijo, a tu primo, a quien sea, jugar con un monstruo o con un... no sé, cualquier jugador o lo que sea, con una metralleta o con lo que sea, puede asustar, pero claro, también es cierto que nos encontramos en diferentes tipos de sociedades. Si no me gustaría acabar esta intervención, antes de darle paso a Fátima, de hacer hincapié en que ellos mismos se hicieron eco de la situación de, podríamos decir, Oriente y Occidente. En Occidente estamos... A ver, hemos integrado los videojuegos, pero los hemos integrado hacia nuestras culturas, mientras que Oriente se ha quedado más orientada hacia lo que ellos siempre han comprendido como su propia cultura. Ahora en Occidente se está comprendiendo la cultura oriental y se está aceptando, se está incluso trayendo hacia nosotros de una manera más... yo diría más activa. Hay muchísimos videojuegos, desde Final Fantasy a cualquier Tekken y demás, que tienen dinámicas muy destacadas, siempre hay, eso es cierto, tienen una tendencia hacia los skins muy sexualizados, hipersexualizados, de hecho, creo que lo teníamos como tal en el artículo, porque lo veíamos tal que así, los mismos participantes lo expresaban, existen skins hipersexualizadas y vienen de Asia y lo sabemos. Y de hecho los diálogos, también las propias narrativas que están en torno a las jugadoras de los videojuegos, a los personajes dentro de los juegos asiáticos son secundarios, los que son mujeres, no se les permite ser primarios. Entonces encontramos que estamos en un mundo globalizado, que en algún momento vamos a evolucionar hacia la convergencia, pero no sabemos cuándo. Tampoco lo dictamos nosotros, son, como digo, sociedad, empresa y demás. Pero vaya, sí que ellos lo han comprendido y lo han visto. Aquí el COVID, bueno, simplemente los encerró en sus propias habitaciones, los aisló socialmente, crearon comunidades, de alguna manera conocieron a amigos que luego se han transportado a comunidades offline, ¿no? Han creado amigos reales. Entonces, claro, es un entorno distinto, pero esto ocurre. De hecho, yo tengo amigos que he conocido por videojuegos y no por COVID, pero los he conocido así y, bueno, son amigos de ya muchos años, de 10 años. Quería simplemente cerrar para volver lo que dices de las familias. Mira, hay una palabra que utilizaron, ¿no? los participantes, sobre todo ellos, en relación a los videojuegos, y era la palabra libertad. Esto es muy curioso. Yo como socióloga digo, vamos a ver, gente encerrada en su habitación, muchas veces en solitario, y entonces dices, ¿qué es para ti los videojuegos? Y va y dice, libertad. ¡Bum! Se me rompe el mundo. Entonces, esa libertad tiene que ver justamente con esta parte más positiva, ¿no? De que, bueno, ellos y ellas se meten ahí, es otro entorno y las familias solo se nombraban para dos cosas. Si te habían regalado los videojuegos, que me ha encantado que ha puesto Ana ahí, qué disruptivo esto en el marco de la religión, exactamente, ¿no? Es como, vamos, es una cosa muy made in Spain esto de regalarlo. Bueno, en este momento, o como corte de esa libertad. Es decir, alguien abre mi cuarto, ¿no? Entra la familia y ahí es donde podían surgir incluso los comportamientos violentos de decir, no, es mi espacio, no te metas. Esto además en pandemia, obviamente, fue para los gamers y las gamers, fue un escape y luego se trasladó. Entonces, a partir de ahí,
yo creo que las familias también se necesitaría cierta educación, bueno, se necesita, para la gente más joven, para saber que quizás sí que hay que controlar ese espacio de libertad, pero no por qué identidad tienen, sino con quién se relacionan o cómo. Y, bueno, que también para gente más ya madura, ¿no?, o adolescente, que es su espacio y que ahí tienen sus sociabilidades. Ya a nivel personal, nos decíamos, yo como madre, que mi hijo juega a videojuegos, estoy ahí siempre atenta y le pregunto. Y a veces tiene avatares chica, chico, o algo que me parece interesante también es esa mezcla más allá, ¿no? Como dice Bruno Latour, que ya murió, un sociólogo, lo social actualmente no es solo los seres humanos. Tenemos que mirar un poco más allá. Una vez que nos relacionamos con la tecnología, pues eso, hay un avatar que es un animal, un medio máquina, eso también es otras relaciones, esas sociabilidades, y son los jóvenes los que están identificándolas, ¿no?, y creándolas. Y la familia, en nuestro caso, y creo que también es una hipótesis, porque cuando hablamos con un cualitativo solo hemos trabajado en este caso, pero por lo que hay encuestas, queda fuera solo para o prohibir o tener que regular en el caso de menores. Entonces, para ellos, y la parte más positiva, yo creo, de gamer es que es su espacio, fuera, ¿no? No sé si con esto te he ayudado un poquito a la idea que comentaba Dana, me parece muy interesante, porque es verdad que en todas nuestras investigaciones, ¿no?, y más sociológicas o con juventud, hay variables claves, la familia, clase social y educación. Entonces, en videojuegos estamos buscando otros parámetros para comprender. Bien, miren, es una apertura a una cantidad de cosas que nosotros no estamos viendo en nuestros contextos cotidianamente. El videojuego, estoy aquí analizando varias cosas de las que dijeron y definitivamente nos dejan varias cosas. Es una panorámica de una realidad social que se ve mimetizada a través de la parte virtual, a través de la virtualidad. Eso es un ejercicio clave. Otro tema que me parece fundamental y que ustedes lo sacaron aquí en esta última parte del programa es el tema de las libertades. No es la libertad como el concepto clásico, sino esas otras formas de pensarse en libre, ¿cierto? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿En dónde lo soy capaz de ser y de hacer? Que quizás en la vida analógica no se puede lograr, tanto incluyendo eso también decisiones como por ejemplo quién entra, quién no entra, en qué momento me conecto y no me conecto con la realidad analógica que nosotros creemos que es la que debería estar primando, y eso altera también las relaciones de familia, ¿no? Y las concepciones sobre la familia. Entonces, son una cantidad de cosas que me parece que salen de esta investigación muy interesantes, que podríamos profundizar muchísimo más, pero como siempre, el tiempo en los medios es muy corto. Entonces, pues se nos ha acabado el tiempo. Yo quisiera darles un agradecimiento enorme a Nuria, a Fátima por participar en este programa, por compartirnos esta experiencia y la verdad me deja muy tocado para poder seguir hablando del tema. Tengo compañeros, hoy precisamente antes de este programa, estaba en una clase de medios digitales para la educación artística. Y entonces, ¿qué hablábamos? Precisamente de creación de páginas web, videojuegos, todo ese tipo de cosas, y pensarse desde esa dinámica ya es otro cuento. Entonces, muy interesante, y pues quisiera, no sé, las palabras de cierre, Nuria, Danita, desafortunadamente Fátima se desconectó, no sé qué pasó. Pero yo quiero quedarme con una frase que leí en el artículo que Vale. le quiero dar apertura a Nuria y a Fátima si logra conectarse, en donde ellas mencionaban que vislumbraban la posibilidad de que las plataformas se conviertan en nuevos espacios de sociabilidad más plurales e inclusivos, que creo que finalmente es una de las conclusiones más grandes que ellas tienen en su investigación. Por supuesto, les vamos a dejar el artículo para quienes quieran consultarlo con todos los datos de los autores para que puedan tener un abordaje más amplio. Y a mí principalmente, o sea, yo creo que esto tendría muchísima tela para cortar, que de aquí pueden salir muchas comunidades, incluso de regulación, de normativas, que vinculen a todos los que están, digamos, ejerciendo algo sobre el tema desde la creación de un videojuego hasta la mercantilización, hasta el mercadeo y hasta cómo llegar a nuestros jóvenes, a los niños y las niñas de una manera un poco más regulatoria que permitan que ellos puedan construir esas libertades, pero que de la misma forma puedan, digamos, estar seguros.
y estar acompañados en el proceso. Entonces yo con este artículo me quedo con 10.000 cosas y quiero, pues por supuesto, Nuria y Fátima, si logra conectarse, que nos puedan dejar un mensaje crucial para que quienes estén interesados en estas dinámicas puedan tener un abordaje un poco más ampliado y, por supuesto, profundo en esta responsabilidad social que tenemos en las identidades y en la construcción de nuestros jóvenes. Gracias. Bueno, por supuesto me quedo con las palabras que nos has dejado entrever. Sí que es cierto que las desigualdades de género y las construcciones o reconstrucciones de comunidades, esperemos que los videojuegos sean una de las plataformas pioneras que logren hacer esto una realidad, que logren extrapolar a la sociedad este tipo de nuevas sociedades, porque lo podemos llamar así, nuevas sociedades. Y sin duda tenemos, de hecho lo hemos estudiado como tal, códigos regulatorios que, de acuerdo a los menores de edad, que son quizás los más vulnerables, existen a lo largo del mundo, como código PEGI, SRB, USK, hay muchísimos, pero son tan solo códigos regulatorios, no son obligatorios. Tú puedes comprar como menor de edad un videojuego y no existe limitación, no existe regulación detrás de esa compra. No obstante, bueno, estamos evolucionando hacia, bueno, una supuesta mejoría y, bueno, creo que mi compañera ya se ha podido conectar y unas palabras de cierre, Fátima. Bueno, perdona, esto es lo que tiene estas conexiones. Qué pena porque, bueno, las conclusiones que estaba sacando Héctor me parece que nos ha llevado a una reflexión muy, muy interesante, ¿no? De cómo, bueno, se nos abre un campo de estudio que no queda aquí. Creo que además sería muy interesante hacer esos estudios comparados, ¿no? A través de otras variables, como hemos ido hablando, y como no se ha oído muy bien el final, pues quizás solo, bueno, que realmente también es muy importante como investigadores, comunicadores, ¿no? Y académicos tener estos espacios donde poder reflexionar para que no se queden las cosas ahí y podamos ir más allá y tener un mundo, bueno, pues más inclusivo, ¿no? Y abordar que las transformaciones tecnológicas y los cambios tienen que ayudar a mejorar la sociedad y también en este aspecto a poder tener entornos diversos y en los que poder expresar, y me ha gustado mucho esa diferencia, ¿no?, entre lo que se decía libertad y libertades, que obviamente no es lo mismo, ¿no? Y cuando ellos decían de libertad hablaban de libertades. Y bueno, pues nada más, ¿no? Muchas gracias por darnos la oportunidad primero de trabajar con vosotros, de publicar, de conocer vuestros estudios y el centro, que la verdad creo que tenéis un trabajo muy, muy impresionante, ¿no? Y para nosotros también muy interesante, sí. Y que tengáis esta sinergia con la radio, pues es fantástico. Así que aquí estamos para lo que queráis. Ya hemos creado un nuevo grupo también, ¿no? Online. Sí, una nueva comunidad. Sí. Claro que sí. Muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias, Fátima. Danita, como siempre, un placer estar en este equipo de trabajo contigo y bueno, a todas ustedes, a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, a quienes nos escuchan también en el diferido a través del 1430M y en las redes sociales, pues un cordial abrazo y saludos también a toda la comunidad valenciana. Estamos con ustedes y esperamos que puedan superar toda esta situación que han estado pasando allá en España. Con todos ustedes, hasta una próxima oportunidad aquí en el Narratorio. Hasta pronto. Chao, gracias. Adiós. Gracias. Chao, feliz día. Igualmente. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.